Esta mañana quiero comenzar con el final del Sermón del Monte. Una vez más quiero invitarles, si abren sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y yo quiero leer con ustedes, capítulo 7, disculpen, y yo quiero leer con ustedes esta palabra que ha puesto, estoy más que seguro que es el Señor el que lo ha puesto en mi corazón, y yo confío que el Señor nos va a guiar a buen puerto a través del Espíritu Santo y de su palabra. Les decía, hermanos, que el Sermón del Monte termina con una palabra de dirección vital, importante para la vida del creyente y para la vida de la iglesia. Se trata de los dos cimientos, se trata de la edificación. Y aquí en el capítulo 7 y versículo 24, nuestro Señor, terminando la última enseñanza ahí en el Sermón del Monte, dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En Lucas nos dice sobre tierra. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y dice que esa casa cayó y fue grande su ruina. Vamos a orar. Mi Dios amado, Dios de toda sabiduría, Dios de toda ciencia, tú que conoces todas las cosas, venimos delante de ti en esta mañana para pedir una vez más tu bendición. Somos tu pueblo, Señor, y creemos que si somos tu pueblo, tú sabrás sostener, sustentar, guiar, Señor, y fortalecer a tu pueblo a través de tu palabra y también de tu Santo Espíritu. Esta noche, esta hora queremos glorificarte, Señor. En esta hora queremos que tú seas señalado, visto como esa fortaleza, como esa roca firme que ha sido exaltada y levantada para que todo aquel que en él crea no sea avergonzado. Bendícenos a todos en esta hora. Y una vez más, Señor, glorifica tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé, hermanos, cuántos de los que estamos aquí llevamos la cuenta de cuántos terremotos, de cuántos sismos hemos tenido aquí en México. La gente ya bastante mayor cuenta de terremotos y de sismos que muchos de nosotros no los hemos vivido. Pero por ahí me puse a investigar y entonces me hacía la pregunta: ¿cuál es el sismo más fuerte que hemos tenido aquí en el país? Y entonces algunos hablan de allá del año 2017. En ese yo estuve. Ya estaba yo aquí en el 2017, ¿verdad? En esa ocasión pues murieron 369 personas. Y aquí mismo, al lado sur del país, en una escuela, murieron como 19 o 20 niños, ¿verdad? Entonces se considera que ha sido uno de los sismos, de los terremotos más fuertes. Sin embargo, se nos dice que en el año de 1985 realmente fue, ¿verdad?, un sismo tan fuerte que los que registran, ¿verdad?, registraron que el grado fue 8.7, ¿verdad?, dentro de la escala de Richter. Y entonces
fue devastador. Murieron más de 360 personas y la ciudad quedó pues muy devastada. Muchas casas fueron destruidas, edificios también fueron destruidos, y entonces después, hermanos, se tuvo que sacar todos esos escombros para luego después edificar. Hoy usted va a la ciudad y nada, ¿verdad?, de ese sismo, nada de ese terremoto. Nadie diría de que, ¿verdad?, de hace tantos años pasó un terremoto como ese. Sin embargo, hermanos, lo que sí me llamaba mucho la atención, que yo veo fotografías de ese año, del terremoto del 85, de 1985, y veo fotografías, pero en medio de esas fotografías de la ciudad veo una gran torre que no le pasó nada, todo alrededor destruido, pero esa torre allí erigida, levantada, y uno se hace la pregunta, bueno, ¿y a esa torre por qué no le pasó si era la más alta de México? ¿Verdad? Y me refiero a la torre latinoamericana, que en su época era la más alta de varios países, ¿verdad? Quizás quería imitar la de Estados Unidos, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, ese edificio fue hecho para dar una demostración del empuje de México, de la superioridad de México, de la emprendidura de México. Fue inspirada, ¿verdad? El construirla, según me doy cuenta, fue hecha para darle ánimo a México de que se puede progresar. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo es que ese edificio, siendo el más alto, pudo resistir el embate de los terremotos? Hermano, ¿sabe cuántos terremotos ha soportado? Más de 5 terremotos. Y ha permanecido. Ha permanecido. Ahí entonces la pregunta que se hacen es, ¿a qué se debe de que ese edificio ha resistido? Y la respuesta es única y dice, por la manera como lo construyeron, por el estilo y la forma que invirtieron para edificar tal edificio. Y lo hizo un arquitecto mexicano para orgullo de México. De verdad, fue un mexicano, arquitecto Álvarez, ¿verdad? Quien, ¿cómo se llama? Augusto Álvarez, quien estuvo al frente, pero por supuesto vinieron ingenieros, arquitectos de otro país, hasta vinieron de Francia para colaborar en la edificación de ese edificio. ¿Por qué no se cayó? Si, hermanos, como dice la canción, Guadalajara en un llano y México, ¿qué dice? En una laguna. Y entonces construir una torre de esa dimensión en el lugar donde anteriormente había agua. Entonces esa es la gran pregunta. Entonces la respuesta es por los materiales que pusieron, por la profundidad con que se construyó, por la solidez de sus fundamentos y tantas cosas que sumaron para que ese edificio pudiera soportar los terremotos que ha logrado soportar. Ahora, ¿cuánto tiempo se llevó a hacer ese edificio? Algunos quieren construir así rápido, pero ese edificio se tardó como 8 o 9 años en hacerlo. Hubieron muchas manos. No lo hizo una persona, aunque el arquitecto Álvarez fue el que diseñó y puso todo, pero hubieron varias vidas que participaron para edificar. Materiales, fueron materiales, se dicen que eran especiales, materiales lo más ligero posible, pero lo más resistentes de aquella época. Aparte de eso, hermanos, ¿usted cree que una sola cabeza hizo esa torre?
participaron varias gente, con su sabiduría, con su experiencia, con lo que aprendieron. Me pregunto si habrán tenido obstáculos para construir, si habrán tenido dificultad para construir. De seguro que sí, hermano. A saber qué problemas no pasaron, que el hierro no alcanzó, que el presupuesto se extendió quizás más, o aparte de eso, se murió fulano de tal, o se fue de allí y hay que traer a otro. Hermano, para edificar hay tantas cosas que están implícitas, y uno muchas veces solamente mira la construcción, mira el edificio, lo admira, pero no se da cuenta todo lo que implica edificar y construir. Así que de lo que vamos a estar hablando ahora, y yo le pido que usted ore por mí, hermanos, porque voy a estar compartiendo algo tan importante. No va a ser hoy, sino va a ser una serie de mensajes donde estaremos hablando de la edificación sobre Jesucristo, nuestra roca. Pero necesitamos comprender, necesitamos entender, necesitamos, hermano, lograr ver por qué es que Dios se le ocurre hablar de su Hijo como la roca. ¿Por qué se habla de Cristo la roca? ¿Por qué se habla de Dios también como roca? Nuestro Señor ha hablado muchas veces de manera metafórica para darnos ejemplos espirituales. Y el Señor lo hizo, hermano. Pero una de las cosas que el Señor desea mostrar a tu vida, la importancia de esa roca, la importancia de ese fundamento. Terminamos el Sermón del Monte hablando de estas dos casas. Una dice que vino, escuchó al Señor e hizo como Dios le dijo que se hiciera, que entonces esa casa que fue construida a la manera de Dios, a la forma de Dios, al diseño de Dios, vinieron, dice, contra esa casa vientos, ríos, pegaron con ímpetu. En el original lo que quiere decir es que aunque la fuerza fue tremenda, ni siquiera la casa se cimbró. ¿Por qué? Porque estaba bien construida, porque se construyó a la manera de Dios. Es tan importante construir a la manera de Dios, porque tú y yo podemos construir a nuestra forma, con nuestros propios diseños. La otra casa que dice que no hizo conforme a la palabra de Dios, no le dio importancia a la palabra de Dios. Lo mismo dice que esa casa vinieron ríos, pegaron con fuerza, y que esa casa dice que no pudo soportar. ¿Cuán importante es el fundamento? El problema es que el fundamento no se mira, ¿verdad? Usted mira esta construcción en la cual estamos, pero solo el arquitecto o el dueño de esta construcción saben cómo es el fundamento. Y muchas veces vemos personas y desconocemos el fundamento, pero cuando viene la prueba, o vienen las dificultades, o viene lo que venga, allí es donde dice, verdaderamente esta vida sí que estaba fundamentada en algo que es sólido. Yo le hago una pregunta: ¿sabe por qué se necesita poner un fundamento? ¿Cuál es la idea del fundamento? La idea del fundamento es soportar la carga, o sea, el peso, ¿verdad? Puede que en el terreno hayan ciertas partes débiles, otras más fuertes que el otro lugar, pero cuando se establece el fundamento, todo el peso, toda la carga se distribuye en todo lo que ha sido construido. Entonces, ¿qué hace la carga? ¿Qué hace el fundamento? Soportar, aguantar todo el peso. Y yo espero que, aunque estoy hablando de manera material, mi oración es que en el espíritu usted puede estar siendo ministrado. Es decir, ¿cuál es la importancia del fundamento? Soportar.
todo el peso. ¿Qué hace el fundamento? El fundamento hace que tú mantengas que la casa se mantenga equilibrada, que no se vaya para un lado, que no se desvíe para el otro. El fundamento te da estabilidad. Y esa es la importancia. Cristo, cuando habló de la roca, Él estaba hablando de el fundamento. Pero ¿para qué sirve el fundamento? Sí, para aguantar. Sí, para que no te desestabilices, pero para que te dé confianza, para que te dé seguridad de decir: ¡ay, que tiemble! Yo sé que esta casa está bien fundamentada. Y entonces estás seguro, estás segura. ¿Por qué? Porque esa casa tiene fundamento. Por eso es que el Señor hablaba tanto de decir: hay un fundamento para tu vida. ¿Qué hace, hermanos? El fundamento, bueno, divide, delimita lo terrenal con el fundamento. Cuando tú sales de este edificio, tú no logras ver el fundamento, logras ver lo de arriba. Y el fundamento lo que hace es delimitar, separa. Así que esta mañana, hermanos, y todas las ministraciones que vienen por delante, no sé hasta dónde vamos a llegar. Lo importante es que tu vida sea establecida, fundamentada. Que pase lo que pase, tú sabes que tu vida va a estar segura y estable, porque te has encontrado con el fundamento que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Sé que muchos de los que están oyendo, tanto aquí como los que nos miran de forma virtual, ya son creyentes. Y puede alguien confiarse que tiene tantos años de ser cristiano y acomodarse, pensar de que porque tiene tantos años de ser cristiano, ya su vida está establecida y fundamentada. Yo, con mucho cariño y mucho respeto, quiero decirte: hay vidas que han tenido años de ser cristianos, pero aún no conocen en realidad el fundamento que es Cristo nuestro Señor. No niego que tú le conoces, no niego que tú eres salvo, no niego que tú le has recibido, no niego que tú eres bautizado, pero cuando hablamos de llegar a conocer a Jesucristo como la roca, hermanos, hay veces que lleva tiempo para lograr ver a Cristo como ese fundamento. Nuestro Señor, como les dije hace un instante, Él le gustaba hablar de manera metafórica o ilustrativa para que aquellos de sencillo de corazón lo pudieran comprender y entender, pero en realidad el mensaje de Él era un mensaje espiritual. Nuestro amado Señor Jesucristo le daba más valor a lo espiritual que lo material, y como la gente es tan materialista, que Él agarraba lo material para ilustrar algo espiritual. Pero realmente el Señor lo que quería llevarlo era a lo espiritual. En un momento dado le llegaron a preguntar. Hay dos pasajes en la Escritura donde los discípulos le dijeron: Señor, ¿ya vistes el gran templazo que tenemos aquí en Israel? Y le estaba mostrando el templo de Herodes. Y el Señor, cuando vio el gran templo con los grandes edificios, dijo el Señor: destruid este templo y yo lo edificaré en 3 días. ¿Qué? Señor, ¿tú sabes cuántos años se llevó construir este templo? Más de 40 años. Y tú dices que en 3 días. Y esto, quiero decirles que esto se repitió, porque también los fariseos llegaron a cuestionarlos, y en esa ocasión les dijo otra vez lo mismo. Si quieren, vayan conmigo a Juan capítulo 2 versículo 19. Ya ahí el Señor estaba con los fariseos que le criticaban. Y el Señor dijo, respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días dices que lo levantarás. Pero ¿de qué hablaba Cristo, hermanos? De su cuerpo. Mas él hablaba de su cuerpo, el templo de su cuerpo. Estaba hablando de un aspecto espiritual. Pablo, de la misma forma, nos habla, hermanos, de manera ilustrativa de la construcción de los edificios, pero él quiere llevarnos a un punto que quizás lo importante no es tanto el edificio como lo es el fundamento. Pablo, allá en 1 Corintios, hablándole a esta iglesia que tenía problemas porque era una iglesia carnal, Pablo les habló de la importancia de la edificación, pero también les habló de la importancia de reconocer quién es el constructor y cuál es el fundamento. Dice en el versículo 9: porque nosotros solamente somos colaboradores de Dios, decía Pablo, y vosotros sois labranza. Fíjese, vosotros sois, dice, edificio de ¿quién, hermano? De Dios. Edificio de Dios. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse ¿el qué? El fundamento. Entonces necesitamos comprender, Pablo, ¿a qué te refieres cuando tú dices que pusiste el fundamento? Y lo vamos a ver más adelante, que mismo Pablo reconoce de que hay solamente un solo fundamento. Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero ¿qué dice? Otro edifica encima, pero cada uno ¿qué? Una cosa es el fundamento y lo otro es que usted tenga la diligencia, que usted, hermanos, tenga la responsabilidad de ver por su vida cómo sobreedifica. ¿Cuál es el problema que vive la iglesia? Yo no puedo decir esto de la gente que no es cristiana. Tengo que decir de los cristianos, hermanos, que Cristo no es su verdadero valor. O sea, en el orden de los valores, muchas veces Cristo, hermanos, no ocupa ni el segundo ni el tercer lugar de valores en el cristiano, sino que ocupa el último lugar. Cuando te queda tiempo, cuando te queda lugar, cuando realmente te rebalsa que no hayas que hacer, lees la Biblia, oras, y cuando no tienes nada que hacer según tu orden de valores, vas a la iglesia. Entonces el problema de la iglesia es que no le está dando el verdadero valor a Jesucristo. Y después vienen las dificultades, después viene el llanto, después viene el ay, después de que lo siento. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no hubo fundamento. Y yo no estoy hablando de los inconversos, de los que no creen en Dios. Estoy hablando de ti que eres cristiano, de ti que dices que has creído en Cristo. Mis hermanos, ese es el problema. Nos hemos invertido tiempo, energía. Yo no digo que no vas a trabajar, yo no digo de que tú no vas a estudiar. El punto es qué lugar ocupa Cristo en tu vida, hermanos. ¿Tu escuela ocupa el primer lugar? Quiero decirte que aunque amamos la familia, en el orden de prioridades, Dios dice: ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el principal de los mandamientos. Sé que amas a tu familia, sé que amas a tu esposo, sé que amas a tus hijos, pero quiero decirte, amado hermano, que si tú vienes a la palabra de Dios, Dios te dice: yo soy el que debería de ocupar el primer lugar en tu vida. Pero ¿cuál es el problema? Le dedicamos valores a nuestras diversiones, a nuestras comodidades. Cuando hablamos de orden de valores, realmente el Señor no es el verdadero valor en nuestras vidas. El Señor decía en Mateo 16, de que qué te aprovechará si tú te ocupas en otras cosas, pero realmente no le estás dando el valor que Cristo merece en tu vida. Dice versículo 16, Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo pero perdiera su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo no te estoy diciendo de que estás perdiendo la salvación solamente porque tú no viniste a la iglesia, o solamente porque tú cometiste alguna falta y ya por eso perdiste la salvación. Algunos me han acusado de eso, hermanos, que el hermano lo que predica es que la salvación se pierde. Yo un día voy a hablarles sobre ese punto. Yo realmente creo que la salvación no se pierde, pero hay algunos casos donde la Biblia está diciendo claramente, y habla de los apóstatas. Algunos pastores difieren conmigo, los pentecostales difieren conmigo cuando digo yo de que la salvación no se pierde, y los bautistas calvinistas difieren conmigo cuando yo digo que sí, que con los que son apóstatas sí se pierde. Entonces no quedo ni bien ni con los calvinistas ni con los arminianos. Espero quedar bien con Cristo. Amén. Aleluya. Y su palabra. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en el orden de los valores no le estamos dando el valor que Cristo se merece. Y Él es el fundamento, hermano. Él es la roca. Fíjese también una escritura que nos ilustra sobre esto. En Lucas capítulo 12, versículo 16, nuestro Señor habló de esta parábola, hablando de aquel que tenía riquezas, que se había estado queriendo vivir una vida cómoda, ¿verdad? Una vida de disfrute. Yo no estoy diciendo de que no vamos a disfrutar. El punto es cuando tú disfrutes lo que le pones en primer lugar. Finalmente la palabra de Dios dice que Dios ha creado todas las cosas para que las disfrutemos. Así que no es pecado que tú te vayas de vacaciones a Cancún, a Acapulco. Si te sobra algún boleto, me lo compartes y yo voy contigo. Vacaciones necesita el pastor. No, hermanos, no es pecado. No es pecado que tú te sientes a ver una buena película, una película familiar. No es pecado, hermano. Tampoco no es pecado que tú vayas al cine y vayas a ver una película sana. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando esas cosas ocupan el primer lugar. Vives para la diversión, vives para el placer y no vives para Cristo. Cristo realmente no tiene ningún valor precioso para tu vida. Entonces el problema es que cuando tú no vives para Cristo, cuando Cristo no tiene valor en tu vida, van a acontecer cosas que van a remover tu corazón. Algunos es tan fuerte que hasta se desvían de la fe. No lograron resistir y sucumbieron. Fíjese lo que nuestro amado Señor Jesucristo dijo. También refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y hoy que ya tengo lo que tanto quería, y hoy que ya logré lo que tanto yo quería, le voy a decir a mi almita: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir, y todo por lo que estudiaste, y todo por lo que trabajaste, y todo por lo que te desvelaste, y todo por los... échale ganas. Mañana vienen a pedir tu vida. Así es el que hace para sí tesoros, pero que no es rico. No es rico para con Dios. Son vidas, hermanos, que cultivaron, edificaron, gastaron sus vidas, no en lo más importante. Yo no estoy diciendo que no vas a estudiar, no vas a trabajar. ¿Cómo no, hermano? El apóstol Pablo decía a la iglesia: el que no trabaja, quédese, que no coma. Entonces no es pecado. El asunto es cuando aquello se vuelve
una obsesión en tu vida, el placer, la diversión, tu trabajo. Y Cristo, hermanos, no forma parte de tus valores. Alguien puso por ahí, por ejemplo, dijo: si así como consultamos y pasamos delante del celular, leyéramos la Biblia, ya la hubiéramos leído 2 o hasta 3 veces. Así como pasamos tan de frente en el internet o en la computadora, hermano, ya hubieras leído hasta 2 veces, 3 veces en el año la Biblia. Pero ¿qué pasa, hermano? Hoy ese aparatito dice que es el aparato más poderoso que ha venido a nuestra humanidad. Nos ha quitado todo. Y no les voy a decir, pero nos ha quitado todo. Nos ha robado tiempo, nos ha robado comunión con la familia, nos ha robado el hacer operaciones matemáticas. A algunos se les olvidaron las tablas de multiplicar. Hermano, tantas cosas que ha hecho esa cosa. Ya no necesitas lámpara, porque la cosita esa hasta lámpara tiene. Si por poco y no te hace la comida tú. Hermanos amados, debemos de tener mucho cuidado cuando hay algo que nos roba el tiempo que es de Dios. Este es un tiempo de Dios. Para los que no vinieron, yo te haría una pregunta, tú que me estás oyendo, porque sé que algunos de ustedes me están oyendo por Facebook y me van a oír por YouTube. ¿Por qué no viniste a la iglesia el día de hoy? Este es el tiempo de Dios. Hay algunos que están enfermitos y me están oyendo, y sé que desde la cama me están escuchando. Saludos a Claudita desde aquí. Está enfermita, está en cama. Pero hay otros que tienen el ánimo después de oír este programa. ¿Sabe qué? Se van a ir de paseo. Y a Dios no le dieron lo que es de Dios. No le dedicaron el tiempo a Dios. El venir y estar unánimes como pueblo de Dios, hermano, es parte. Yo no estoy diciendo si allá de vez en cuando tú te tomas un tiempo familiar y dices, hermano, fíjese que adelante, la familia es también importante. Pero cuando, como dice el libro de Hebreos, tienes la costumbre de ya no congregarte, dice el libro de Hebreos, como algunos tienen por costumbre, entonces ¿qué sucede? Ya es una costumbre. Y que por cualquier tonterita, por cualquier cosita, tú dejas de asistir. Este es tiempo de Dios, hermano. ¿Cuánta enseñanza nos enseñan los judíos? Los judíos, hermanos, usted los va a ver el día sábado. Un día yo estaba en Polanco, no me acuerdo qué estaba haciendo, como que estaba haciendo no sé qué cosa. Ya, la hemodiálisis de mi hija, estábamos en Polanco. Y entonces ahí hay una institución que hemodializa. Y yo tenía que esperarme las 3 horas en lo que mi hija estaba siendo hemodializada y me quedaba estacionado. Y no me di cuenta, hermanos, que me había quedado cerca de una sinagoga. Y voy viendo todos los pingüinitos. Todos, hermano. Desde las mumujitas chiquitillas, vestidas de negrito y hasta con su sombrerito. Y otros con su kipá. Y yo dije qué gran enseñanza el pueblo judío nos da a nosotros. Ahí van, hermano. Yo veía aquello hermosísimo, aunque todos era de negro y de blanco, pero yo lo veía hermoso porque yo sabía que se iban a reunir para adorar, alabar al Señor y oír la Torá. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea ese pueblo. Amén. Y bendito seas tú que le das valor, importancia, el reunirte para alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Es edificar. Porque muchas veces nos ocupamos tanto en nuestros negocios, confiamos tanto en nuestros negocios, confiamos tanto en nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestra profesión, nuestra experiencia, el dinero, y ponemos allí como que si eso fuera el fundamento de nuestras vidas. Pero llegará un día, hermanos, en que el dinero no alcanzará.
Llegará un día en que tus fuerzas también se debilitarán. Llegará un día también en que los negocios que tú tanto tenías ya no son tan prósperos como antes. Tú le preguntas a un negociante, ¿cómo le van sus negocios? ¿Y sabe qué dice? Antes era mejor. Antes vendía más. Antes hacía aquí. Y así va, hermanos. La pregunta, mi amado hermano, ¿dónde está tu fundamento? ¿Dónde estás edificando? ¿Cuál es tu fundamento? El Señor dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar su vida, su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero dice que no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La pregunta es, ¿y qué es esa roca? Hermanos, esa torre latinoamericana la construyeron y se dicen que son cantidad de metros hacia abajo. Crearon un fundamento de tal manera que pudiera resistir los 44 pisos hacia arriba. Mide más de 100 metros ese edificio. Ha resistido más de 6 terremotos, hermano. Ha cumplido 50 años y la torre todavía allí está. Creo que eso debe de ser un ejemplo para nuestra vida de edificar. Dios quiere mostrarnos que hay un fundamento para el cristiano, para el pueblo de Dios. No para los que no son su pueblo, sino para su pueblo. En el libro de Isaías, capítulo 28, Dios muestra, hermanos, un fundamento donde tú puedes poner y depositar tu vida con confianza. Porque ese fundamento es una piedra que ya fue probada por Dios. Aleluya. Es decir, la prueban. Yo un día caminando en un campo yendo hacia la otra iglesia, yo veía una cantidad de como estructuras de cemento en forma cilíndrica, así de este tamaño, y yo las veía todas y yo decía, ¿y para qué construyeron eso? Hasta que una vez me dijo, no, hermano, me dijo, todos esos que usted mira son pruebas de laboratorio. ¿Cómo es eso? Esos cilindros tienen distintas combinaciones de cantidad de cemento, cantidad de arena, cantidad y entonces me dice, hay una máquina que las prueba, ¡pum!, las golpea, y entonces así logran medir el grado de resistencia, y cuando ya la usaron, la botan, me dice. Entonces me di cuenta de que se hace una prueba de resistencia. Mi amado hermano, Dios te está diciendo a ti en esta mañana, y tú que me estás escuchando aquí de manera virtual, yo quiero que oigas lo que dice el Señor. Él tiene un fundamento, Él tiene una roca que Él, Dios mismo, ya la probó, y ha sido una roca aprobada y probada. Aleluya. Y que esa roca Dios quiere revelártela a ti. Por tanto, dice Jehová, Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular. Y dice que para Dios esa piedra es preciosa, de cimiento estable. El que creyera no se aflija, es sinónimo de no te apresures, no te angusties, no te desesperes, porque esa piedra aguanta. Pedro tomó esa escritura y en el Nuevo Testamento lo dijo de una manera más clara. Se lo estaba diciendo a esta iglesia que estaba empezando y que iba a ser perseguida, que iba a pasar dificultades, que iba a pasar pruebas. Pedro le dice a esa iglesia, primera de Pedro capítulo 2 versículo 6, por lo cual contiene las sagradas escrituras, por lo cual contiene la escritura. ¿Qué contiene esto, iglesia?
esto, creyente, he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, y dice Pedro, escogida, preciosa, y el que creyere en él, aleluya, no será avergonzado. La vida que pone su fundamento, que se dedica al fundamento, que toma tiempo para el fundamento, que trabaja para el fundamento, que se une al fundamento, el Señor le dice, tú estarás seguro. El que en él, prácticamente Dios lo que está diciendo, que el que en él cree, el que en él edifica su casa, estará segura. ¿Por qué? Porque el fundamento es seguro. El que pone su fe, Pedro está diciendo, el que pone su fe en esa roca, en ese fundamento, tú no vas a ser avergonzado, ni serás avergonzada. No vas a sucumbir, no te vas a desestabilizar. Cuando pase lo que pase, cuando suceda lo que suceda, tu vida se mantendrá firme, no por ti mismo, sino porque te has unido a aquel que es tu fundamento, Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa piedra ya fue probada. A esa piedra le pasó de todo y resistió. Amén. Amén. Eso no te lo está diciendo el pastor. Eso no te lo está diciendo una denominación, un calvinista ni un arminiano. Eso te lo está diciendo Dios. Aleluya. Que Cristo es el fundamento y que ha sido una piedra que ha sido probada. Alguien diría, hermano, ¿y cuál fue la prueba que tuvo esa piedra? ¿Quieres saber un poco de eso? ¿Quieres darte cuenta qué tan seguro es ese fundamento? Bueno, hermanos, siendo el más fuerte, decidió debilitarse y soportó. Aguantó. Llegó a la meta, siendo fuerte, decidió debilitarse y llegó. Amén. ¿Has visto esos que corren y que llegan todos, que hasta necesita que le peguen una empujadita y que la gente le da, hasta se siente con ánimo de quererlo agarrar para que llegue a la meta? Y hay veces que con todo y le dicen, no me toque, no me toque, yo voy a llegar. Y allí llegan todos atarantados y llegan a la meta. Cristo, hermanos, siendo fuerte, se hizo débil y llegó. Gracias, gracias, Cristo. Otra prueba, siendo rico, teniendo, míreme la seña, dinero, prosperidad, se hizo pobre y aguantó, soportó. Siendo niño lo persiguieron para matarlo y sobrevivió. Aleluya. Lo menospreciaron y en lugar de decir, ay, pobrecito de mí, en lugar de llenarse de conmiseración, mis hermanos, mi propia familia. Yo no sé si tú estás entendiendo. Hay vidas que, hermano, mi hermano ya no me habla, mi fulana ya no me habla, y te resientes y te sientes que todo el mundo se te vino encima y ya no tienes ganas ni de levantarte porque no te saludaron, porque no te dijeron. Cristo, hermano, sus propios hermanos no creían en él, su propia familia, a excepción de José y de María, pero todos los demás hermanos lo veían de menos. Su propio pueblo, su propia nación lo menospreciaron. ¿Y sabe qué? Aguantó, soportó.
¿Qué más? Lo traicionaron. ¿Te han traicionado a ti alguna vez? ¿Alguien te traicionó? Cristo lo traicionaron. ¿Y qué pasó? Aguantó. Fue tentado en todo. A ver, tú que tienes 40 días y 40 noches de no probar ni una Coca-Cola, no has probado tu plato favorito. Si en realidad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No, hermanos, el maligno sabía dónde estaba tentando, y el maligno sabe dónde tentarte a ti. Y hay algunos que no aguantan. Pero del que te estoy hablando es la roca, es la piedra de fundamento que ha sido probada y aprobada. ¡Aleluya! Fue alguien que hizo el bien, aunque le pagaron mal. Discipuló a Judas, hermano. Y Judas le robaba de las ofrendas. Mentían contra él, pero no se inmutaba. Lo golpearon, escupieron su rostro, jalaron su barba, pero no respondió las injurias, ni tampoco anduvo diciendo justicia, justicia. Jamás. Como cordero enmudeció su boca y no dijo nada. Le pusieron una corona de espinas para ver qué decía, para ver si se quejaba, pero Cristo no maldijo. En medio de gran necesidad y angustia y de dolor, sus amigos, sus discípulos lo abandonaron, hermano. Pero ¿saben qué? Hubo algo extraordinario. Ese fundamento cargó mi pecado. Cargó tu pecado. Hermano, cargó todo el pecado de la humanidad. Y ese fundamento lo aguantó, lo soportó. No se desestabilizó, permaneció. Paso tras paso llevaba tu pecado y el mío, paso tras paso, camino al Gólgota. Y él no dijo, no, me retracto, ya no. No dijo eso. Él llegó a la cruz y dijo, Padre, tetelestai, la cuenta ha sido pagada. Terminé, cumplí el propósito. Y ahora el Padre decía, este es mi Hijo amado, en el cual está mi complacencia. Aleluya. Para Dios el Padre, su Hijo es la piedra aprobada, y para Él Cristo es precioso, de gran valor. Hermanos, ¿quién es el que señala a Cristo como la piedra preciosa, la piedra angular, la piedra de fundamento que resiste? ¿Quién dice eso? No lo decimos nosotros, hermano. Yo no puedo tratar de convencerte de que Cristo es el fundamento. ¿Quién soy yo para redarguirte, para convencerte? Eso solo lo puede hacer Dios y su Espíritu Santo. Algo que yo espero que esté sucediendo en tu corazón, de que Dios esté conmoviendo, que Dios te haga creer de que no hay otro fundamento del cual ya fue puesto, el cual es el fundamento, es Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya.
que tu corazón lo acepte. Aleluya. No porque lo dijo el pastor, no porque la teología calvinista o arminiana lo dice así, es porque Dios lo dice, hermanos. No hay otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, Pablo dijo lo siguiente, palabras que yo acabo de decir. Yo estoy por terminar, hermanos, porque nadie puede poner, nadie, y nadie significa que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y quién lo puso? Dios es el que ha puesto a Jesucristo como fundamento. No un filósofo, no una institución educativa, no una religión, no una denominación, no una iglesia, no un religioso, no un pastor. Es Dios, hermano. Es Dios quien te dice: confía, hijo, confía, hija. Dedica tiempo al fundamento. Trabaja para el fundamento. Abre tu corazón al fundamento, porque no hay otro fundamento. Amén. No es lo que estás estudiando tu seguridad. No es el negocio y el trabajo que tienes tu seguridad. Tu seguridad debe de estar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, Señor. Este fundamento, hermanos, ha sido dado por nuestro Dios. Para Dios, Jesucristo ha sido y es un fundamento que es precioso, de gran valor. Pregunta: ¿por qué para Dios Jesucristo es de gran valor? Dios el Padre dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual está, ¿qué dijo? Toda mi complacencia. ¿Sabes por qué Jesucristo es de gran valor? Y hermanos, yo estoy dando, o más bien yo lo puedo decir, pero si Dios no te lo enseña, es en vano. Con esto te estoy dando clave para lo que viene, la enseñanza que viene por delante. ¿Por qué es de gran valor este fundamento? Porque este fundamento, escucha, ha hecho la voluntad del Padre. Aleluya. Ha sido complacencia. Porque este ha sido aprobado por Dios. Porque es de aprecio para el Padre. Voy a decirte para qué. Hermanos, te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando alguien resuelve un problema tuyo que tú no podías resolver, pero otro te lo resuelve? ¿Cómo te sientes? Dios tenía un problema. Dios tenía una dificultad. ¿Y sabe quién se la resolvió? Su Hijo amado. Aleluya. Él fue la respuesta. Aleluya. Dígame si el Padre no va a valorizar, aleluya, a su Hijo. Si para el Padre su Hijo ha sido todo. Es de gran aprecio. Es de gran valor. La pregunta que yo te hago a ti es: ¿qué tanto vale Cristo para tu vida? ¿Qué lugar ocupa nuestro Señor en tu corazón? Porque si para Dios Jesucristo fue precioso y es precioso, la pregunta es: para ti que eres su Hijo, ¿qué tan precioso y qué de tan valor es Jesucristo en tu vida? Mira lo que dijo Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 6. Pedro está diciendo que para los que le conocen, para que los que conocen a Cristo. Ahora, si hay alguien que conoce al Hijo, es el Padre. Si hay alguien con el que vive intimidad, es el Padre y el Hijo. Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve desde antes de la creación. Que ellos sepan, Señor,
que se amen así como tú y yo nos hemos amado. Si hay alguien, hermano, que Dios ha amado, es a su Hijo Jesucristo, y para Él ha sido precioso. Pero ahora Dios desea que para ti también Cristo sea precioso. Capítulo 2, versículo 6 dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, iglesia del Señor, para vosotros, hijos de Dios, para vosotros, pues, los que creéis. ¿Qué dice? Él es precioso. Y si todavía no es precioso para ti, esta mañana dile: Señor, ábreme mis ojos. Abre, revela más allá de lo que mi mente intelectual conoce, Señor. Revélame a tu Hijo Jesucristo, que yo lo pueda ver, que lo pueda palpar, que así como tú tienes comunión con tu Hijo, yo tenga comunión con el Hijo y pueda decir: Diosito lindo, tenías razón, tu Hijo es precioso. Amén. Señor del cielo, ahora entiendo por qué estás diciendo que tu Hijo es de gran valor, porque lo estoy conociendo, que es de gran precio. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, Jesucristo ha venido a ser la piedra que los edificadores desecharon, y ha venido a ser la cabeza del ángulo, pero ellos lo menospreciaron y lo hicieron a un lado. Pero para los que le conocen, Cristo es precioso. Yo quiero concluir, hermanos. Quiero decirles lo siguiente: no somos nosotros, no somos ni tú y yo que decimos que Cristo es el fundamento de gran valor. Es Dios. Es Dios quien te dice: para mí, mi Hijo es la piedra de fundamento, piedra preciosa. Y Dios está diciendo: yo ya la probé, esa piedra yo ya la puse a prueba. Y esa roca, ese fundamento, esa piedra resistió. Por lo tanto, todo aquel que construye y edifica sobre ese fundamento no será avergonzado. No será avergonzado, porque ha edificado en fundamento, en roca que es firme. Amado hermano, yo no estoy diciéndote que tú no va a venir un río y te va a atropellar. Yo no te estoy diciendo de que vas a ser libre de toda prueba y de toda dificultad. No, hermanos, Jesús dijo: es necesario que la prueba venga. Lo es. ¿Sabes para qué? Para que logres ver qué tan confiable es tu fundamento, el cual es Cristo Jesús, tu Señor y mi Señor. Pongámonos así de pie, hermanos. ¿Qué debo de hacer para que Cristo sea mi fundamento? ¿Qué crees que hicieron para edificar la torre latinoamericana? ¿Qué crees que hicieron? Quiero decirte, hermanos, que tomaron determinaciones. Han de haber medido y decir: aquí va a ser. Dijeron: es aquí. Determinaron. Han de haber tomado tiempo y de decir: ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a edificar. No se quedaron con el curso de cómo edificar un edificio. Cursos hoy hay por todos lados, hermano. Abre el internet y cursos hay por todos lados.
edificios. Tú quieres hacer tu casa, hoy hasta te regalan los diseños. Pero con eso no se edifica, con eso no se construye, hasta que tú tomas una determinación. Yo no estoy aquí para entretenerme, yo no estoy aquí para oír sermones, yo no estoy aquí para recibir enseñanzas. Quiero edificar mi vida en aquello que realmente tiene fundamento. Y ese fundamento, hermanos, es Cristo nuestro Señor. Así que se necesita que tú tomes resoluciones. La pregunta en esta mañana es, tanto los que estamos presentes como los que están ausentes, ¿qué resolución estás tomando en tu vida? Bendito aquel que diga, hermano, no sé cómo edificar, pero quiero edificar. No sé cómo es la roca, pero quiero conocerla. Entonces quédate algún tiempo con nosotros y no pierdas lo que vamos a tener por delante. Ora por mí, porque yo necesito tus oraciones, a fin de poder tratar de explicar algo que en mi vida hace años, hermano, me fue de bendición, y anhelo en mi corazón que sea de bendición también para tu vida. ¿Qué hacer? Creer en Él, venir a Él, pasar tiempo con Él, interesarnos, pero verdaderamente interesarnos en Jesucristo, y tomar tiempo, porque un edificio lleva tiempo, una construcción lleva tiempo. Se necesita instrucción, se necesita tener propósito, dirección. No es poner ladrillo sobre ladrillo a la loca, sino saber qué es lo que se está haciendo. Tú y yo lo necesitamos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, henos aquí, como siempre, mi Dios, necesitados y no confiados en nosotros mismos. Señor, gracias porque nos has hecho tus hijos. No merecemos llevar el nombre de cristianos, pues hay veces no te damos a ti la prioridad que tú te mereces. No somos dignos de llamarnos cristianos, Señor. Pero en esta mañana, una vez más te pedimos, abre, Señor, nuestros ojos. Queremos ver a Cristo. Queremos conocer el fundamento. Y llévanos a ser fundamentados en tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo te necesito, mi Dios. Yo te necesito, Señor. Sé mi roca, sé mi fundamento. Fundamento precioso y seguro. Pero mi Dios amado, sélo también para tu iglesia, para mis hermanos que te aman, Señor, para mis hermanos que te buscan. Sé para ellos también la roca, el fundamento, el cimiento firme. Y que aunque vengan, Señor, ríos, vientos, que pase lo que pase, Señor, tú les concedas el permanecer, el soportar, porque están unidos a ti, la roca de la eternidad, el fundamento firme y estable. Abre mis ojos para verte, para tener
verdadera comunión contigo y ser uno solo, Señor.